Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores la amable invitación. Para mí es una satisfacción como patólogo hablar ante un foro como el que tengo delante, constituido por personas de diferentes especialidades, porque constituye una excelente oportunidad de transmitir, digamos, nuestro compromiso con el diagnóstico y el tratamiento del paciente oncológico. Este es un compromiso que viene de antiguo y para aquellas personas que ya vamos teniendo, todavía estamos en la juventud de nuestra madurez, pero que vamos teniendo ya una cierta trayectoria, hemos conocido la evolución brutal de los procedimientos diagnósticos en oncología. Una evolución brutal que, sobre todo, además, tiene una vertiente técnica, pero tiene también una vertiente humana. Yo he conocido los tiempos en que la patología mamaria se diagnosticaba de manera intraoperatoria y en 10 minutos decidíamos si la paciente salía con mama o sin mama del quirófano. Afortunadamente, ha sido una satisfacción poder ver cómo esto es una situación totalmente superada. Nos olvidamos muchas veces que estos aspectos técnicos tienen un reflejo humano, lo podemos hacer extensivo también a la incorporación del ganglio centinela o a las técnicas de cirugía videoasistida que disminuyen la morbimortalidad de los pacientes, además de contar con posoperatorios mucho más satisfactorios, mucho menos dolorosos para los pacientes. Hemos asistido también a un importante desarrollo del conocimiento de la patología molecular del cáncer. Esto yo creo que ha sido uno de los puntos más espectaculares en lo que llevamos de milenio, ya que el conocimiento de las vías implicadas en el desarrollo del cáncer está proporcionando un punto de vista totalmente inédito a la hora de desarrollar nuevas herramientas terapéuticas que van a condicionar lo que ya se está produciendo, una auténtica revolución en el tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte, como patólogo he podido asistir en primera persona a un cambio brutal también en la manera de trabajar de la patología. La patología de algunos de los patólogos tradicionalmente se nos ha asociado con profesionales que estamos en los sótanos, muchas veces ligados a los cadáveres. Yo siempre digo que posiblemente el patólogo es el médico que menos cadáveres ve de un hospital y de alguna manera con una actividad oscura y a veces, muchas veces con un lenguaje críptico. Yo creo que hay una nueva generación de patólogos cada vez más integrada en la clínica, que cada vez más piensa en que somos una especialidad que lo que tenemos que hacer es resolver diagnóstico y además resolver diagnóstico de una manera ágil y precisa. Estamos hablando de equipos multidisciplinares. Bueno, pues yo un poco estoy de acuerdo con algunas de las opiniones que se han vertido aquí. La multidisciplinar, no sé si lo voy a decir. Bueno, los equipos multidisciplinares es algo que viene de antiguo, ¿no? Las tres herramientas fundamentales para un patólogo son, además del microscopio, el ordenador, de más reciente introducción, pero sobre todo el teléfono. El teléfono ha sido nuestro enlace con el resto, digamos, del hospital, que nos ha permitido que en cualquier momento, enlace por supuesto bidireccional, conectar, transmitir conocimiento, impresiones, etcétera, ya que si algo no es el diagnóstico anatomopatológico es un puro hecho observacional. Y, de hecho, en la nueva patología, uno de los retos más interesantes que tenemos es que cada vez más tenemos que diagnosticar con menos. Nos exigen más información con menos material. Este es un reto que tenemos y que tenemos que asumir con naturalidad. Y, por otra parte, una vez que ya interviene el cirujano, el patólogo cada vez se le está pidiendo una información más precisa, más detallada, más rigurosa. Y es que muchas veces se tiene la idea que la patología es una especie de laboratorio en el que se pasan cosas dentro aunque nadie sabe muy bien lo que ocurre, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues todo el mundo tiene claro que allí se llevan unos botes con biopsias, citologías, piezas quirúrgicas, autopsias clínicas, práctica cada vez en más desuso, de hecho constituye menos del 1% de nuestra actividad. Desde mi punto de vista, creo que es un tema que algún día tendremos que retomar. La autopsia clínica sigue siendo fundamental a la hora de aportar información a la ciencia médica, y del que surge un informe anatomopatológico. No surge un resultado de laboratorio, no surge un análisis, surge un informe realizado por un médico en el que integra una serie de información más o menos compleja. Todo el mundo percibe que es importante en patología la precisión diagnóstica, es decir, que lo que digamos sea. No podemos decir que una cosa es cáncer y que no sea, o que sea un subtipo que no es, porque eso puede condicionar un auténtico desastre para el paciente. Pero además hay que decirlo rápido, no podemos decirlo a las 3 semanas, a las 4. Todos sabemos que la ansiedad que producen los pacientes, el tiempo, digamos, que pasa para conocer el diagnóstico certero de su enfermedad, y no lo olvidemos, ese diagnóstico certero lo damos nosotros. Es fundamental la seguridad, tenemos que tener unos laboratorios que funcionen de manera rigurosa, en el que no sean posibles los errores.
Hay que pensar que manejamos miles de muestras, miles de técnicas, y esto es un reto constante para nosotros. Y fundamentalmente, además, debemos de hacerlo a un coste que sea razonable, que sea asumible por la Administración sanitaria. Y es que la patología, de alguna manera, ya no desde el 19, desde el 16, desde el propio nacimiento de la medicina moderna, ha ido sumando técnicas que, como pasa en medicina en general, no sustituyen unas a otras, sino que se van sumando. Al examen macroscópico vino el microscopio con la posibilidad del estudio microscópico de las lesiones, el poder examinar directamente la enfermedad. Vinieron las técnicas basadas en la identificación de componentes celulares y tisulares, basadas en la histoquímica y la histocimología. A mediados del siglo pasado vino la microscopía electrónica, que de alguna manera fue durante muchos años un estándar fundamental a la hora de realizar o valorar determinados tipos de neoplasia. Afortunadamente, en los años 80 se introdujo la inmunistoquímica, que en este momento corresponde a una herramienta fundamental de trabajo para el patólogo y que de alguna manera ha revolucionado la especialidad de nuestros sistemas de trabajo. Por último, y por supuesto, las nuevas técnicas moleculares. Y todas estas técnicas se han ido sumando y hacen que el perfil de nuestra especialidad sea un perfil único, que no tiene nada que ver ni con un laboratorio de análisis, ni con un laboratorio de o sea, un servicio de radiología o con un servicio clínico. Aunque hay que recordar que hay algunas ideas comunes pero falsas, como que la anatomía patológica es una especie de estándar oro siempre y que el patólogo no puede equivocarse. Y claro, nuestro diagnóstico va a depender de la calidad de la muestra, va a depender de los observadores, se ha hecho referencia aquí, somos una especialidad que cada vez necesita más subespecialización y no en todos los hospitales se dispone de personal altamente cualificado para realizar determinados diagnósticos. Es necesario precisar mejor los criterios diagnósticos, trabajar de una manera más protocolizada. Puede parecer evidente, el grado histológico en mama, por ejemplo, se conocía desde finales del siglo XIX, pero no fue hasta los años 90 cuando se ha logrado sistematizar y crear un sistema de graduación que sea reproducible, con una gran concordancia inter e intraobservador. Tuvieron que pasar más de 100 años para lograr esto, pero hay órganos como el pulmón en que sigue sin existir. Es fundamental, además, hay una fuente de variabilidad, las técnicas de apoyo disponibles y los recursos. Y, desde luego, lo que no es la patología es algo que alguien nos pueda venir o irrumpir en nuestro despacho y nos pida que miremos y digamos lo que es. Es algo como mucho más complejo. Además, el paciente se merece que el hecho diagnóstico del patólogo se fundamente en los máximos parámetros posibles obtenidos de la manera más rigurosa. El patólogo tiene que integrar información procedente de la historia clínica, de las técnicas de imagen, de la macroscopía, con protocolos de actuación perfectamente definidos. Los cirujanos son perfectamente conocedores de muchas veces la importancia que tiene que un patólogo estudie adecuadamente una pieza quirúrgica. Se ha hecho referencia al número de ganglios, a los márgenes, a los niveles de invasión, etc. El servicio de anatomía patológica no es un laboratorio, sino en realidad es un servicio que tiene muchos laboratorios que trabajan para el patólogo. El patólogo demanda, en función de su patología, diferentes técnicas y esas técnicas deben de ser interpretadas y valoradas en un contexto adecuado. Hacía referencia a la mama. Para mí, insisto, ha sido una de las mayores satisfacciones profesionales el ver cómo ha evolucionado el diagnóstico de la mama y cómo en este momento las lesiones son perfectamente identificadas con el radiólogo, pueden ser adecuadamente biopsiadas y el patólogo, de una manera tranquila, diferida, puede realizar una adecuada valoración, apoyada además en las múltiples técnicas que tenemos disponibles. Esto hace que la calidad de nuestros diagnósticos cada vez sea mayor y además las decisiones puedan ser adecuadamente consensuadas en el contexto de un comité disciplinario, pero además con el conocimiento de la paciente, que eso también es fundamental, que la paciente forme parte de la decisión. La década también ha sido fundamental en relación con el desarrollo de las técnicas moleculares. Esta diapositiva posiblemente ha sido la más puesta durante algunos años en todos los congresos de patología y oncología médica. De alguna manera es una visión muy reduccionista, interesante, pero muy reduccionista de lo que es el cáncer. El cáncer de mama, en un momento determinado, pues hemos visto que puede ser subdividido en tipos moleculares. Sin embargo, la realidad del cáncer es mucho más compleja. Es algo que no debemos perder nunca de vista. Y, de alguna manera, el patólogo lo que hace es obtener información dispersa por diferentes métodos macroscópicos, microscópicos, convencionales, histoquímicos, técnicas moleculares y tratar de integrarlos para crear un mapa del tumor que es único, que a su vez debe ser adecuadamente integrado con la clínica, con la historia familiar, con la radiología, para, de alguna manera, en el contexto de una unidad multidisciplinaria, adoptar unas decisiones que van a afectar al tipo de cirugía, al tipo de quimioterapia o de radioterapia aplicada.
Y esto no solamente afecta, por supuesto, al cáncer de mama, afecta prácticamente a todas las neoplasias. El carcinoma colorectal, hace unos años, nuestro objetivo fundamental era diagnosticar, estadificar. En este momento estamos plenamente implicados en la identificación de las vías oncogénicas implicadas en el carcinoma colorectal. Lo mismo pasa con el carcinoma broncopulmonar. Otro punto fundamental es la responsabilidad de los servicios de patología en relación con la gestión y el control de los tejidos. Este es un ejemplo de un paciente de 39 años diagnosticado de un linfoma que 20 años antes ya había sido diagnosticado de un linfoma y que gracias precisamente a la dedicación de los patólogos a la hora de preservar nuestros tejidos, los tejidos del paciente, nuestra responsabilidad es preservarlos, fuimos capaces de reestudiar ese linfoma de hace 20 años con las mismas técnicas y diagnosticar una entidad que cuando se diagnosticó en su día ni existía, como es una variante del linfoma bélica, y comprobar que efectivamente era el mismo linfoma que 20 años había vuelto a aparecer, es decir, con una gran importancia desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico. Esto nos enfrenta a su vez o nos crea el problema de que la creciente demanda de muestras biológicas hace que nuestros archivos en este momento cada vez sean sometidos a mayor presión. Se nos solicita material constantemente para ensayos clínicos, para unidades de consejo genético, para investigación. Afortunadamente, la Ley de Investigación Biomédica está regulando todo esto y yo creo que el patólogo es una pieza clave fundamental para garantizar los derechos del paciente, precisamente los derechos relacionados con el diagnóstico. Y por eso, todo control de tejido debe de ser realizado siempre por un patólogo, nunca desde un área fuera de patología. Recordar que la anatomía patológica, su producto final, es un producto complejo que consiste en integrar información. Y, finalmente, con esto acabo, recordar que para nosotros es fundamental trabajar en un grupo interdisciplinar porque, primero, es un proceso intelectual compartido que mejora la información y la compresión de la información. Integra parámetros químicos y biológicos, conocemos las fortalezas y debilidades de cada área, mejora nuestros circuitos asistenciales, nos permite analizar discordancias, y, sobre todo, aumenta la calidad asistencial, como ya se ha repetido en numerosas ocasiones, con una mayor precisión diagnóstica del pronóstico y del tratamiento, además de los valores relacionados con la docencia y la investigación. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias.